En el corazón de las montañas, donde los ecos se pierden y los susurros se desvanecen, yace Arroyo Seco, un pueblo que guarda un secreto tan antiguo como perturbador. Desde su fundación, hace siglos, una peculiaridad ha definido su existencia: la ausencia total de sonidos naturales. Ni el trino de los pájaros, ni el zumbido de los insectos, ni siquiera el murmullo del viento entre los árboles se atrevía a romper el manto de silencio que envolvía al pueblo. Los habitantes de Arroyo Seco, generación tras generación, se habían acostumbrado a esta extraña quietud. La consideraban una bendición, un refugio del caos del mundo exterior. Pocos sabían que estaban alimentando algo mucho más siniestro con cada palabra no pronunciada, cada risa contenida, cada grito ahogado. Isabel Mendoza, la bibliotecaria del pueblo y descendiente de sus fundadores, fue la primera en notar que algo andaba mal. Pasaba sus días entre libros polvorientos y registros antiguos buscando respuestas a preguntas que nadie se atrevía a formular. Fue ella quien descubrió el patrón. Cada 73 años, Arroyo Seco caía en un silencio aún más profundo durante exactamente 13 días. Y en cada ocasión, la mitad de la población desaparecía sin dejar rastro. Intrigada y aterrada por igual, Isabel comenzó a investigar mucho más a fondo. En los sótanos de la biblioteca encontró diarios personales de habitantes pasados, cada uno relatando experiencias similares pero incompletas, como si algo o alguien hubiera impedido que terminaran sus relatos. Mientras tanto, el padre Alejandro Mendoza, tío de Isabel y párroco de la única iglesia del pueblo, notaba pequeños cambios inquietantes en su congregación. Los feligreses hablaban de pesadillas compartidas, de sombras que se movían por voluntad propia, de voces que susurraban en la oscuridad promesas de un silencio eterno. A medida que se acercaba el 73 aniversario de la última cosecha, como algunos antiguos registros la llamaban, eventos inexplicables comenzaron a suceder en Arroyo Seco. Los espejos de las casas empezaron a mostrar reflejos de personas que no estaban presentes, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Las sombras de los habitantes cobraron vida propia, moviéndose de forma independiente y a veces interactuando con las sombras de aquellos que habían desaparecido en ciclos anteriores. Los pocos animales que quedaban en el pueblo, principalmente mascotas y ganado, comenzaron a comportarse de una manera errática, como si percibieran una amenaza invisible. Objetos inanimados parecían cambiar de lugar cuando nadie los observaba, siempre en configuraciones que sugerían una inteligencia siniestra detrás de esos movimientos. Isabel y el padre Alejandro unieron fuerzas para desentrañar el misterio antes de que fuera demasiado tarde. En su búsqueda descubrieron un manuscrito oculto en las catacumbas de la iglesia, escrito en un lenguaje arcaico que les tomó días descifrar. El manuscrito revelaba una verdad aterradora. Arroyo Seco no era un pueblo común, era un experimento, un cultivo creado por entidades más allá de la comprensión humana. Estas entidades, a las que el manuscrito se refería como los silenciosos, se alimentaban de energía generada por el silencio absoluto. Cada sonido no emitido, cada palabra no dicha, nutría a estas criaturas que acechaban en los límites de la realidad. Los fundadores del pueblo, antepasados de Isabel y Alejandro, habían hecho un pacto con los silenciosos. A cambio de conocimientos y poder, ofrecerían un lugar donde el silencio reinara supremo. Las desapariciones periódicas eran el precio a pagar, una cosecha de almas para mantener satisfechas a estas entidades hambrientas de silencio. A medida que se acercaba el día de la cosecha, los habitantes del Arroyo Seco comenzaron a experimentar fenómenos cada vez más perturbadores. Sus voces se reproducían al revés cuando intentaban hablar y sus palabras cobraban vida, materializando sus peores miedos. El tiempo parecía distorsionarse, con días que duraban horas y noches que se extendían por lo que parecía semanas. La realidad misma comenzó a doblarse, con edificios que cambiaban de forma y calles que conducían a lugares imposibles. En un último intento desesperado por salvar al pueblo, Isabel y Alejandro organizaron a los habitantes para romper el silencio de una vez por todas. Planearon un evento masivo donde todos gritarían,
cantarían y harían tanto ruido como fuera posible, esperando que esto ahuyentara a los silenciosos. El día 13 llegó y con él el momento de la verdad. A medida que el sol se ponía, los habitantes de Arroyo Seco se reunieron en la plaza central. Con miedo pero determinación, comenzaron su sinfonía caótica de sonidos. Al principio parecía funcionar. El aire vibró con una energía nunca antes sentida en el pueblo, pero entonces algo salió terriblemente mal. Los gritos de júbilo se convirtieron en alaridos de terror cuando el suelo comenzó a abrirse, revelando un abismo de oscuridad pura. De las profundidades emergieron los silenciosos, entidades amorfas hechas de sombra y vacío. Se movían entre la multitud, absorbiendo a aquellos que seguían haciendo ruido. Isabel y Alejandro, horrorizados, comprendieron su error fatal. El silencio no era la fuente de poder de estas criaturas, sino su prisión. Al romperlo, habían liberado algo mucho peor. En cuestión de minutos, Arroyo Seco quedó sumido en un silencio profundo. Los pocos supervivientes, Isabel y Alejandro entre ellos, se encontraron atrapados en un limbo entre la realidad y algo más, un lugar donde el silencio era tangible y los pensamientos se convertían en susurros audibles. Años después, viajeros ocasionales hablan de un pueblo fantasma en las montañas, un lugar que aparece en los mapas pero que nadie puede encontrar. Dicen que si te acercas demasiado, todos los sonidos comienzan a desvanecerse, hasta que lo único que puedes oír es el latido de tu propio corazón, cada vez más débil, como un eco de algo que nunca existió. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde las montañas, algunos juran escuchar un susurro lejano que dice: el silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de algo que respira entre las palabras. Y ahora, gracias a nosotros,